agua la información, ¿no? Desde el arresto que el suegro y el cuñado de uno de los chapitos. Esto sí Del me Chapito sorprendió. Mayor, Vicente, Así es, pues sí, Iván Archibaldo. del jefe de jefes en estos momentos, ¿no? De acuerdo a las autoridades. No, y no, hay un chorro de información. Es más, para que se vaya preparando la gente, hay una denuncia que se va a hacer en Sin Censura contra Carlos Manso, el finado, asesinado presidente municipal de Uruapan, luego de que ayer se diera a conocer una denuncia de un personaje que formaba parte del movimiento contra el diputado Tafoya por hipocresía y por en su momento llamar hasta lacrán a Carlos Manso. Bueno, ya directamente contra Carlos Manso por esto que aparentemente se hacía, que era pues cobrar, cobrar un porcentaje de lo que, entre comillas, generaran los políticos cercanos a este movimiento del sombrero allá en Uruapan, Michoacán. Se va a poner cabroncísimo el programa, si me permites la expresión, Paco, pero lo decía porque no, ni en, ni en 24 de diciembre, obviamente mañana vamos a descansar, pero ni hoy para la información, querido Paco. Ah, no, Vicente, la verdad es que no para. Y mira, la verdad es eso, porque yo lo dije, mira, no me acuerdo si 23 o 24 de mayo, que Carlos Manso Rodríguez era una farsa, que el tipo andaba en otras cosas, y dije entonces que iba a haber muertes. Yo dije que iban a matar policías. La verdad fallé, pero no tanto, como parece, porque mataron a Carlos Manso cuando hacía papel de policía. Para mí siempre fue una farsa Carlos Manso, no me engañó, no, era muy rara la pelea que él tenía en esa zona de Michoacán, y yo dije, está dando una pelea que no puede ganar nunca, no sabe lo que está haciendo, se metió en camisa de 11 varas, él tiene otros intereses, y el tiempo ha dado la razón, Vicente. Y en el caso de Carlos Bautista Tafoya, que ahora se autonombra heredero de Carlos Manso, nada más un día le dimos la duda, ¿sí? La duda, porque pues estaban en duelo el 1 de noviembre, el 2 hasta el 3, pero a partir del 3 de noviembre, Grecia Quirós García como Carlos Bautista Tafoya se quitaron la máscara rápido porque empezaron a monetizar, que es la palabra que se usa ahora, Vicente, empezaron a monetizar el nombre de Carlos Manso, intentaron hacerlo un mártir, y yo digo, hoy puedo decir, el mártir se les murió muy rápido, Vicente, porque ahora sabemos que Carlos Manso era un tranza, que el movimiento lo negociaba con los propios militantes del movimiento del sombrero, que les exigía cuotas. De pronto en algunos partidos se entiende, si tú les pides 10% de una cuota para mantener el movimiento, está bien. Sí, 10, incluso 15%. ¿Por qué? Porque el movimiento tiene que vivir de algo, pero cuando tú exiges el 60% del salario de esa persona, pero además el 60% de las personas que trabajan con esa persona, algo hay raro. Así que Carlos Manso no, ni era un mártir. Yo recuerdo que me decía la gente, no, ¿cómo hablas mal de Carlos Manso si está tratando de luchar contra la criminalidad, contra los grupos del crimen organizado? Vicente, era un teatro. Y hoy da la razón el tiempo. Carlos Manso Rodríguez era un teatro, era un farsante, pero lo bueno que lo dije en mayo, Vicente, lo dije en mayo, y cuántos meses pasaron hasta el 1 de noviembre, y todo se ha ido destapando. Es un fraude, como Grecia Quirós es un fraude, Carlos Bautista Tafoya, mira, nadie le mueve a los muertitos que le encontraron a, a Carlos Bautista Tafoya en su terreno aguacatero, ¿eh? No lo decimos nosotros, tú y yo, él lo dijo, y yo recuerdo mucho que él dijo, y hay muchos más. ¿Cómo sabía él, Vicente? Y no le avisó a las autoridades, le avisó a las madres, a un grupo de las madres buscadoras. Así que
Y mira, y Grecia Quirós, lo dijimos 3 días después, su primer discurso estaba bien, era viuda dolida, pero la verdad es que Grecia Quirós le acaba de dar a los uruapenses un buen regalo. Aumento en el predial, aumento en el agua, aumento en el drenaje, para que vean nada más, Vicente, que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Abrió una farmacia, sí es cierto, eso lo va a pagar el municipio, casi estoy convencido, pero este movimiento para mí es desde el principio, Vicente, desde mayo, cuando lo dije, es un fraude, así va a ser, y ella ya se plegó a los intereses de la derecha, sobre todo del grupo de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que tú y yo conocemos un poquitito, Vicente, tú más que yo todavía está, creo que esa demanda contra ustedes, Vicente, así que ese movimiento No del le sombrero recuerdes, no le recuerdes, Paco. No le recuerdes. de veras, Vicente, pero bueno, y mira, y tienes tu razón, está el golpe a los chapitos, el suegro, el cuñado de Iván Archibaldo Guzmán López, que es el verdadero jefe de jefes, Mario Alfredo N., alias el 7, que es el brazo financiero de la célula de los chapitos, por lo menos uno de los brazos financieros fuertes. Y yo, fíjate, me preguntaban anoche si con eso prácticamente ya acercaron a Iván Archibaldo a Guzmán López y a su hermano Jesús Alfredo, porque son dos, recuerda. Yo les digo, no, todavía no. Están cerca de ellos, sí, pero todavía no, porque todavía en el cártel de Juárez hay dos células muy fuertes, además de esta, la de Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco, que es hijo de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, y queda la otra célula que casi no hablamos, pero que está viva y es muy peligrosa, la de Aureliano Guzmán Loera, el hermano del Chapo Guzmán. Y este tipo, aunque no hablemos de él, es un tipo escurridizo, tanto como el Chapo, es un tipo que conoce todo el negocio de la droga, pero la caída del cuñado y del suegro de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, sí va a dar pie para decir, van tras ellos y seguramente los dos van a aportar, porque eso es clarísimo, van a aportar informes sobre la, los lugares que sirven como guaridas para Iván Archibaldo y para Jesús Alfredo. Así que yo confío, Vicente, que venga un golpe fuerte. Así que tenemos información y luego está Paulette Guevara, ¿te acuerdas de ese nombre, Vicente? Sí, el nombre de esta niña que conmocionó a México, cuya desaparición y después confirmada muerte, que llevó incluso a Lili Telles como reportera a esa recámara en donde por fin terminó siendo encontrada la niña Paulette. ¿Qué es lo que sabes, Paco, de la reapertura del caso? Mira, Vicente, es una reapertura, pero el nombre de Paulette, como le decían, yo digo Paulette Guevara, sale de Paulette Guevara Farah o Paulette Guevara Farah, sale de nuevo a la luz porque no por las autoridades, sino porque su mamá, Lisette Farah, de acuerdo con algunos medios de comunicación, Vicente, acaba de emprender una demanda contra Netflix por un programa especial que se llama Historia de un crimen, la búsqueda. Y como tú lo dijiste bien, ese caso conmocionó, pero ahora esta producción de Historia de un crimen, la búsqueda, es parte de un litigio porque la mamá, Lisette Farah, acusa a Netflix y a la empresa Dinamo de uso indebido de su imagen, daño moral y daño pecuniario, y alega que la serie provocó consecuencias graves en su vida personal y profesional. Mira, al margen de lo que digan, la verdad es que de acuerdo con información que publica la revista TV Notas, que se dedica a todos esos espectáculos y los famosos de este país, Farah inició 2 procesos legales, uno por la vía intelectual, por el uso indebido de la imagen, y otro por la vía civil, por daño moral y sanciones económicas.
Y ella alega que a través de su abogado, que se llama José Manso, ella alega que al hacer una serie sin su autorización, en el caso de la mamá de Paulette, causan un daño moral porque se da a entender que ella la mató, que ella no se preocupó por lo que le pasaba a Paulette. Y José Manso, el abogado, también afirmó que la producción volvió a poner a su clienta bajo una narrativa que le presenta como sospechosa, convirtiéndola en blanco de críticas y dañándola abiertamente. Y dice el abogado José Manso, le ha traído una serie de consecuencias desde revivir la tragedia o revictimizarla hasta recibir una lluvia de mensajes en redes sociales y correos, y a raíz de ello se le han caído negocios y otras cuestiones en su vida profesional. El abogado subrayó que Fara no es una figura pública y que su derecho, y que por lo tanto su derecho a la privacidad debe ser protegido, por lo que podría reclamar hasta el 40% de las ganancias que genere la serie como reparación del daño. Y reveló que cuando Sara Fara descubrió la serie, intentó en varias ocasiones que la retiraran, pero en ninguna ocasión tuvo éxito, por lo que se decidió actuar por la vía legal. Hasta ahora ni la plataforma ni la productora han hablado públicamente sobre el tema, pero vamos a tener ahí ese caso, Vicente, y ahora podemos platicar de ese porque debes saber que, fíjate cómo son las cosas. El caso de Paulette Guevara Fara es parte de uno de los capítulos de Tierra Narca, para que veas qué presente está Tierra Narca, Vicente. Uno de los capítulos de un libro que publica Paco y que es referencia. Fíjate cómo son las cosas. ¿Cuántas veces hemos dicho a la audiencia, busquen el libro de Tierra Narca, busquen La guerra que nos ocultan, así como también promocionamos tus más recientes libros? Pero ahí está el caso de Paulette, pues, en Tierra Narca. Oye, Paco, y si me permites, antes de que te vayas, antes de que llegue también el buen vampiro, échale vampiro. Los amigos van llegando en un día tan especial como hoy. Déjame reconocer el discurso, la participación ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU de Héctor Vasconcelos en esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el caso Venezuela. El querido, respetado Héctor Vasconcelos, quien es el representante de México permanentemente ante esta instancia, y creo que tiene una participación destacada para el posicionamiento de México luego de que Rusia, de que China, pues criticaran las agresiones a Venezuela. Hay un llamado para que no se escale esta situación y vaya a provocar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Y esto fue lo que dijo don Héctor Vasconcelos, a quien le mando un abrazo siempre generoso, sin censura. Esta fue su participación en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Señor presidente, México da la bienvenida a esta sesión del Consejo de Seguridad para examinar la situación derivada de las crecientes tensiones en torno a Venezuela. Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional. América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza. La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del Mar Caribe representan actos que ponen en riesgo
la estabilidad regional. Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no solo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional. Conforme al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, ninguna diferencia entre estados debe resolverse mediante la amenaza o el uso de la fuerza. La historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen invariablemente a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional. Con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, reiteramos firmemente que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver en el largo plazo las diferencias existentes. Desde 2019, el Estado mexicano ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Conforme a los principios constitucionales de nuestra política exterior, México reitera que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político. Por ello, hacemos un llamado inequívoco y urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos, actuar con contención, con cautela y evitar medidas que puedan agravar la situación. En momentos en los que está a prueba el valor del multilateralismo y el de la propia ONU, resulta indispensable recurrir a los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, orientados a la prevención de conflictos y a las soluciones pacíficas de las controversias. Esperamos también que este Consejo pueda orientar y encauzar estos esfuerzos de paz en cumplimiento de su mandato. Instamos también al secretario general a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional. Señor presidente, finalmente, y como lo ha manifestado ya de manera pública la presidenta Claudia Sheinbaum, México reitera su disposición a apoyar, como lo hemos hecho en el pasado, y en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles. Muchas gracias. Pues creo que valiente también el posicionamiento de México de ofrecerse como herramienta para el diálogo y la paz. Creo que tienen eco las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hizo un llamado a aparecer, así lo dijo, a la ONU, que termina llamando a una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad para
debatir, hablar de este tema, la escalada entre Estados Unidos y Venezuela. Lo dijo la presidenta y ocurrió días después, aunque en la oposición quieran demeritar la influencia y el compromiso de la primera presidenta de nuestro país en la historia, mi querido Paco. Vicente, la verdad es que, bueno, esos intentos por demeritar la presencia y la figura de Claudia Sheinbaum Pardo y el pensamiento de Claudia Sheinbaum Pardo, la verdad es que no van a hacer eco, Vicente. Claudia Sheinbaum Pardo se ha ganado por ella misma el derecho a tener una voz en el mundo. Gobierna como una estadista, la verdad, eso no hay que quitarle, no hay que meditarla. Demeritarla, lo otro es misoginia femenil, misoginia masculina contra Claudia Sheinbaum para demeritar el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo que hizo Héctor Vasconcelos queda ahí. México apuesta por la paz, por el diálogo ante la escalada de tensiones en Venezuela, y en esta sección extraordinaria del Consejo General de la ONU se muestra lo que Claudia entiende bien y qué es lo que puede pasar si hay ataques a armados o militares a Venezuela por parte de Estados Unidos, si hay una invasión, si hay bombardeos, una intervención militar. Claudia Sheinbaum Pardo sabe que esto puede desestabilizar no a Venezuela, Vicente, porque muchas veces la gente dice, pero está hasta Venezuela. No, va a desestabilizar inmediato a toda Sudamérica y casi de inmediato, Vicente, nos va a desestabilizar a nosotros, va a desestabilizar a todo el continente. Solo hay que recordar, mira, Vicente, yo siempre les digo, solo recuerden lo que pasó en 1994 y 95, diciembre de 94, enero de 95, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León comete una serie de errores gravísimos, devalúa el peso, quiebra prácticamente el mercado de valores, y hay un efecto que conocemos que se llama efecto tequila. Primero afectó a Argentina, después a Brasil y después brincó a Europa. Estuvo a punto de hacer colapsar el sistema financiero internacional, Vicente, así que atacar Venezuela, atacarla, invadirla o intentos de intervenirla militarmente va a desestabilizar no a Venezuela, sino a todo el continente, Vicente, y eso lo entiende muy bien Claudia Sheinbaum Pardo, y lo que hace Héctor Vasconcelos, mira, ahora que lo estábamos escuchando al embajador, porque además es embajador y representante de México ante la Organización de Naciones Unidas. Voy a subrayar lo que dijo con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Reiteramos firmemente que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver en el largo plazo las diferencias existentes. Y fíjate, yo voy a reponer algo de mi cosecha, Vicente. Cuando la primera vez que visité Venezuela era por allá de más o menos 1990-91, gobernaba Carlos Andrés Pérez Rodríguez, era el presidente, y lo que yo me encontré fueron cosas que todavía me siguen impresionante. Me impresionó y no porque encontré en Carlos Andrés Pérez muchos de los rasgos que tienen los priistas actuales como Alejandro Moreno, pero en esa época yo decía, ¿qué tipo tan parecido a ese ser nocivo que era Luis Echeverría Álvarez? Tenía los rasgos mesiánicos de José López Portillo, y yo me decía entonces, tan rico este país en petróleo, más que nosotros, Vicente, con mucho, aunque en esa época también éramos ricos en petróleo, pero nunca como Venezuela. Yo decía, tan rico este país, y el presidente Carlos Andrés Pérez tan parecido a cualquier político del Partido Revolucionario Institucional. Era lo peor que podía pasarle a Venezuela. Era la época del saqueo,
de la corrupción, del nepotismo, de favorecer a unos cuantos, de hipotecar el país, de seguir los dictados, por si se te hace conocido, Vicente, del Fondo Monetario Internacional. Era ese país corrupto hasta la médula en la clase política, Vicente, claramente, y todo esto lleva a la caída de Carlos Andrés Pérez y al surgimiento de la figura de Hugo Chávez, Vicente. Poco después surge Hugo Chávez y eventualmente Hugo Chávez llega al poder, pero debemos entender por qué y cómo llega Hugo Chávez al poder. No es que Hugo Chávez haya apoderado de Venezuela. Vicente, había una crisis terrible. De veras, a mí me tocó ver bandas de jóvenes que robaban tenis, Vicente. Era impresionante, y yo te digo, decía, tan rico este país y tantos ladrones, pero no me impresionaba, o sea, me impresionaba, pero no, porque yo decía, estamos igual en México, los ladrones del Partido Revolucionario Institucional. Así que termina, y eso debemos entenderla, la llegada de Nicolás Maduro no es una casualidad, Vicente. La llegada de Hugo Chávez no fue una casualidad. Venezuela estaba hundida en la corrupción y cualquier intento por derrocar a Nicolás Maduro, asesinarlo, bombardear Venezuela, cualquiera va a terminar en una revuelta social que va a afectar otra vez a todo el continente, Vicente. Estaba viendo que Panamá me sorprende porque si hay un país que sabe de intervenciones es Panamá. Dice que no tienen duda que Edmundo González ganó las elecciones. Veo las palabras de los representantes chinos y rusos que creo que deben de tomarse en cuenta. Bien por Brasil, dice, que piden el cese inmediato del bloqueo naval anunciado por Estados Unidos contra Venezuela, porque dice el enviado, el representante de Brasil del gobierno que encabeza Luis Ignacio Lula da Silva, somos y queremos seguir siendo una región de paz, respetuosa del derecho internacional, pero sobre todo te decía lo que dice China, lo que dice Rusia en esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Es importante retomarlo. Por ejemplo, dice el representante chino, estamos en contra de cualquier interferencia externa en los asuntos internos de Venezuela. No sorprende que la Argentina de Milei se ponga de tapete ante los intereses estadounidenses, pero aquí estoy, aquí está, esto es lo que estaba buscando. Dice el embajador chino ante la ONU, le pedimos a los Estados Unidos que oiga el justo llamado de la comunidad internacional y que de inmediato detenga esos actos y evite que se recrudezcan las tensiones. Exhortamos a los Estados Unidos a que respeten la seguridad de navegación de los países de la región y la libertad y los derechos que gozan dichos países en virtud del derecho internacional. No hay, obviamente, advertencias de amenazas, pero los estamos viendo. Eso, así lo entiendo, la lectura que yo le doy. Y no nos vamos a quedar callados y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay que entender que Venezuela es históricamente aliado de China y de Rusia, contrario a pues los intereses de Estados Unidos. Mi querido Paquito, ¿con qué quieres cerrar, maestro? Mi querido Paco Cruz, que por otro año más ha contribuido grandemente, cabalmente, a estos esfuerzos que realizamos, tú sabes, Paco, con un cacahuatito aquí, con 2 gallinitas acá, con un cerdito allá, pero lo hacemos con la frente en alto y con mucho gusto para esta audiencia diferente e inteligente que tanto te aprecia, mi querido Paco. Vicente, mira, pues quiero cerrar hoy primero con un abrazo para ti, otro para Ceci, a Madame Kika, a Miriam Sidek, para el vampiro que sé que está ahí, que le debo una disculpa a César, me invitó a su último concierto, pero él no sabe, pero bueno, ya le había platicado que estoy enclaustrado escribiendo, tú sabes, este nuevo libro que yo espero terminar en abril próximo. De pronto parece que es mucho tiempo, la verdad es que
4 meses más. Es bien poquito tiempo, Vicente. Estoy a la mitad justamente. Estoy a la mitad. Ya tengo toda la información, pero Dile la me verdad, dile invitó. la verdad, dile la verdad, que no fuiste porque no te llegó a tiempo el paquete con las rastas que te ibas a poner para el concierto. No, la verdad es que me No. avisó con tiempo el vampiro, pero ya yo le había platicado la vez pasada, tú lo sabes, estoy en Tierra Caliente, muy lejos de Toluca, estoy como, no sé, por lo menos a 24 horas en viaje directo en carretera, porque tampoco hay avión hasta que nos colaboren aquí con el Chayotito del pueblo para que mande construir mi aeropuerto particular aquí, Vicente, mi helipuerto aquí en el edificio de 60 pisos que pienso construir. No podía llegar, pero César me invitó, el vampiro me invitó con buen tiempo, pero no podía llegar, sabe que estoy aquí encerrado, pero yo quiero cerrar hoy dejándole un abrazo a toda la familia Sin Censura, Vicente. Soy muy agradecido, tú sabes, y tú eres en parte responsable mucho de que esté aquí, así que y tú sabes que es con mucho placer, mucho gusto, que la pasen bien, Vicente. Vampiro, pásatela muy bien, de veras un abrazo para ti, para los tuyos, para todo el mundo. Así que muchas gracias. Yo hoy cierro con eso, Vicente. Lo merece el día, que la Navidad sea, que la Nochebuena sea. Y aquí vamos a estar, Vicente. Aquí vamos a estar y aquí voy a estar enclaustrado escribiendo. Vampiro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Paco? Hola, Vicente. No, pues ¿Qué qué onda? gusto verte. Qué bonito amanecer viendo aquí a mi Oye, querido Paco Cruz. lo agarramos en curva, Paco. No pude llegar, no. Es que no le llegó de Temu las rastas que se iba a poner para llegar al concierto. No, fíjate que sí, ya me había explicado que está escribiendo su libro, su nuevo libro, que le deseo la mejor de las suertes. Que la vas a tener, mi Paco, porque tú eres buenísimo. Eres un enorme periodista aquí en México, muy respetado y muy querido. Oye, Y antes de quedarme con el vampiro, también quiero decir, Paco, ¿cómo decirlo? Mira, por Sin Censura han pasado compañeros muy jovencitos. A ver, esperen hasta que elabore, presente mis pensamientos y ya ustedes me dicen. En su momento, por ejemplo, ha pasado Manuel Pedrero, ¿no? Que hoy es un exitoso compañero youtubero, pero me emociona mucho ver la pasión, las ganas que le ponen diariamente compañeros a los que admiramos y respetamos, como tú y como Jaime. Yo no sé, porque no he hecho este análisis, pero creo que son los veteranos periodistas que hoy son también de alguna manera orgullosamente youtuberos. ¿Por qué? Pues porque transmitimos aquí en YouTube y esa conversión, esa transformación en esto de informar, no es fácil. No fue fácil para mí en su momento y me imagino que para ustedes no ha sido tampoco fácil de pasar de teclear a esto de la tecnología y el StreamYard, pero nunca es mal momento, al contrario, siempre es un buen momento para decirles gracias a ti, a Jaime, sobre todo y en ocasiones también a Pepe Rebeles, que a pesar de que está alejado de las redes sociales, pues aquí está en una mesa de seguridad que tenemos todos los martes. El hecho de que ustedes se atrevan a la renovación, en tu caso, después de 47 años de periodismo, eso creo que sienta un precedente. Y el día que escribamos el libro de los medios independientes y alternativos, debe de ser tomado en cuenta para una sección aparte, mi querido Paco. Lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero con la certeza de que lo que están haciendo periodistas como ustedes, periodistas que han trabajado en los medios, entre comillas, tradicionales por muchos años, que se han dedicado a la investigación, que escriben libros y que se han atrevido
a mantenerse, a entrarle y mantenerse en esto del YouTube, eso debe de ser reconocido y yo sé que le fascina a la gente. Quería que nuevamente decírtelo, Paco, no tienes idea lo mucho que le aportas, no sin censura, lo que le aportas a esta democratización de los medios de la información en nuestro país, mi querido Paco. No, Vicente, la verdad, un placer, pero a mí es más difícil porque yo les platiqué, a mí me invitaban a trabajar en televisión, siempre dije no, me invitaban a trabajar en radio, siempre dije no, les dije, yo soy bueno para escribir, soy bueno para escribir, me gustan los periódicos impresos, me gusta escribir libros y tú sabes que era muy feliz escribiendo mis libros. Salía uno de mis libros, me daba 2, 3 meses para promocionarlo, me iba o me venía, ahora puedo decirlo, me venía a este pueblo para encerrarme y escribir, preparar otro libro. Me la pasaba aquí 1 año y medio, 2 años sin salir, Vicente, y así era feliz hasta que apareciste, Vicente, ¿sí? Que yo te lo agradezco mucho, de veras, mucho, infinitamente, y a toda la familia Sin Censura, que siempre ha sido muy, muy generosa conmigo, y eso da ánimos para hacerte converso, Vicente, para entender las nuevas tecnologías y para decir, aquí estamos y podemos aportar un poquito, pero lo aportamos y eso sirve para darle un abrazo a Jaime, a Pepe Rebeles, a Norman, a César Gutiérrez Priego, que la verdad es los diálogos con él y con Pepe, para mí no es un debate, para mí son diálogos, Vicente, con César, con Pepe Rebeles, contigo mismo, con César, cuando lo pudimos hacer. La verdad es que me ha enriquecido mucho. Así que, la verdad, Vicente, yo soy un hombre agradecido con toda la familia Sin Censura porque desde el primer día me ha recibido en forma muy generosa. Así que, por favor, Vicente, pásala bien, pásenla bien a toda la familia Sin Censura. Ceci, que ha sido muy generosa conmigo también. Todo mundo, Vicente, yo puedo decir Madame Kika, Miriam Citec, todo mundo en realidad ha sido muy generosos conmigo. Así que por favor pásenla bien, Vicente. Y cometí un error, dije que va a haber mañanera en viernes. No va a haber hasta el lunes, pero nosotros nos vemos aquí el viernes tempranito a las 6 de la mañana, Vicente. Vampiro, también te dejo un abrazote para ti, para tu familia. Por favor, pásenla bien. Y nos vemos el viernes, Vicente, porque el año todavía no se acaba. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo y todo nuestro cariño, maestro Paco Cruz. Un Cuídate. abrazote, mi Paco, cuídate mucho. Gracias, César.